Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al webinar de esta noche. Es un placer estar aquí con ustedes en este ciclo de webinars de difusión y divulgación de la Coordinación de Educación Continua y Tecnología de la Escuela de Medicina Veterinaria Isotecnia en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana. Mi nombre es Efraín Soto, soy coordinador de esta área y bien, pues es un gusto para mí estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Esta noche tenemos un webinar muy, muy interesante. Creo que es un área que, si bien no es nueva, ha tenido mucho auge en los últimos meses, en los últimos años, relacionada con fisioterapia y rehabilitación. El título del webinar de esta noche es Fisioterapia intrahospitalaria del reposo prolongado a la recuperación funcional. Y está a cargo de la doctora Norma Itzel Xochitl González Rea, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo te muchas gracias. encuentras? Bienvenida. Muy Gracias bien, por muchas estar aquí. gracias. Ujú. Excelente. Bien, pues antes de iniciar con la plática de esta noche, me gustaría platicarles un poco de la trayectoria de la doctora para que pues, conozcan su experiencia, todo la trayectoria que ha tenido, el trabajo que ha realizado y bueno, pues tengan la certeza de que esta noche tendrán un webinar con información muy, muy, muy relevante, muy importante. Así que bueno, pues la doctora Norma Itzel González Rea es una profesional especializada en manejo integral del dolor, fisioterapia y rehabilitación veterinaria, con una sólida formación multidisciplinaria. Ella es egresada de la Universidad del Valle de México, cuenta con diplomados en ortopedia veterinaria y acupuntura, además de certificaciones como Dosage Vet y un workshop internacional en innovación para el manejo del dolor, enfocado en ondas de choque y toxina botulínica, realizado en Bogotá, Colombia. Es docente de la Escuela de Veterinaria en Pequeñas Especies de la Federación Canófila Mexicana, donde capacita estudiantes de semestres avanzados en fisioterapia y biomecánica aplicada, contribuyendo activamente a la formación de nuevos profesionales en rehabilitación veterinaria. Actualmente es encargada del área de fisioterapia y rehabilitación en el Hospital Veterinario Animalitos, atendiendo principalmente pacientes geriátricos, ortopédicos y neurológicos. Su enfoque clínico destaca por la fisioterapia intrahospitalaria y la movilización temprana para prevenir complicaciones asociadas a la hospitalización. En su práctica integra técnicas como láser terapéutico, electroterapia, magnetoterapia, hidroterapia y ejercicio terapéutico basado en biomecánica, con el objetivo de restaurar función, aliviar dolor y mejorar la calidad de vida de sus pacientes, siempre bajo un enfoque ético y basado en evidencia científica. Así que, como ven, pues la doctora cuenta con una amplia experiencia en este tema. Así que aprovechemos esta noche su participación. Al final tendremos sesión de preguntas, de comentarios. Creo que es una buena oportunidad para enriquecernos con todo lo que ella nos puede compartir. Así que sin más, doctora, pues te cedo el escenario si gustas compartir tu presentación. Les pido al público asistente si pueden mantener micrófonos cerrados. Al final de la sesión, como les comentaba, tendremos una parte para preguntas, para comentarios. Ahí pueden incluso abrir su cámara si desean. Cualquier situación, cualquier cosa, pues estaremos aquí pendientes. Así que adelante, doctora. Ujú, ¿ya se ve mi pantalla? Ya se está compartiendo. Ah, justo. Bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy que quise como enfocarme un poquito a esta parte de la fisioterapia que nadie habla y que es una de las más importantes, entonces es la fisioterapia intrahospitalaria. Quise poner este título del reposo prolongado a la recuperación funcional, ya que actualmente me he dedicado muchísimo a la parte de hospitales, entonces siempre hay una parte de medicina interna y está mi área aparte. Entonces, pues, ¿qué empezar? Mejor empezar por la parte de que es el movimiento, que justamente el movimiento es una capacidad de desplazamiento del cuerpo en todas las partes. Y ahora, justamente porque esto nos está importando, el cuerpo y la biomecánica de nuestros pacientes, pues, va de la mano con las articulaciones sinoviales, que como todos sabemos, pues, son las encargadas principalmente del movimiento de nuestros pacientes. Y estos son los que nos van a dar estos rangos de movimiento a ellos y los cuales nuestros pacientes van a tener un continuo,
Pues movimiento general o rangos de movimiento aptos para tener una buena calidad de vida. Ahora, ¿cómo es que estas articulaciones están sanas? Estas articulaciones, y hay que basarnos un poco en la parte de la biología, de la biomecánica, para que una articulación sinovial esté completamente sana, lo más que se necesita es la parte del movimiento. Entonces, el movimiento realmente es vital para que estas articulaciones funcionen correctamente. Y entonces el líquido sinovial, que es fundamental, se va a producir y se va a distribuir a cada una de las articulaciones en cuanto nuestros pacientes se estén moviendo. Entonces, hay que recalcar que el movimiento está, bueno, que el cuerpo, el propio sistema está diseñado para mantenerse en equilibrio a través de este movimiento. Realmente esta plática me quise basar un poquito más y quiero que esté un poco más enfocada a la parte de los médicos de medicina interna. No significa que los fisiatras no sea como más apta a esta plática, pero sí quiero como que atraer más al público de medicina interna para que seamos como un conjunto de tareas multidisciplinarias y que vayamos justamente de la mano. Entonces, este artículo me gusta muchísimo, sí está basado en la parte de medicina humana, pero como todos sabemos, a veces hay que traspolar muchísimas conocimientos a esta parte de medicina veterinaria. Entonces, este artículo me gusta muchísimo, que justamente nos habla del cuidado de pacientes en unidades de cuidado intensivo y cómo es que y manejar algunas estrategias en cuanto a atrofias musculares, en cuanto a pérdidas de músculo. Entonces, este artículo justamente nos basa en la ICU, y es un Intensive Care de Unit Acquired Weakness, que esta condición pues realmente se aparece en pacientes críticamente enfermos y se llega a manifestar completamente como una debilidad muscular que llega a estar generalizada en nuestros pacientes dedicados a la parte de cuidados intensivos. Ahora, entendemos que esta parte de tener a pacientes en cuidados intensivos es importante, ya que justamente va de la mano con una enfermedad principal, pero lo que más queremos recalcar es que existen pacientes que están en nuestros hospitales que pueden llegar a estar hospitalizados de 1 a 2 o hasta 15 días en nuestra sala de cuidados intensivos o en la parte de medicina interna. Entonces, lo que más me quiero enfocar es cómo saber y cómo tratar esta parte de la atrofia muscular, de la debilidad y la inflamación sistémica que está presentando en nuestros pacientes de cuidados intensivos. En este estudio justamente nos recalcan que cada paciente puede llegar a perder el 2% de su masa muscular durante la fase aguda de una enfermedad. Entonces, estamos hablando que aproximadamente si nuestro paciente se queda 2 semanas hospitalización, estaríamos perdiendo casi el 20% de una masa muscular. Y como sabemos, una masa muscular también va de la mano con la parte de que el paciente pues se siente un poco mejor. ¿Por qué? Porque no sé si les ha tocado que de repente quieren parar a un paciente posquirúrgico, perdón, un paciente que estuvo hospitalizado varios días, y entonces como que se tambalea demasiado, no tiene fuerzas, y aún así pues lo ponen a caminar. Entonces ahí ya estamos viendo que hay una atrofia muscular y una debilidad que ya estuvo generalizada y que a lo mejor la pudimos haber evitado un poco menos con algunas estrategias que justamente van de la mano con la parte de esta parte de fisiatra. Entonces, yo para hacer esta plática y como sí me quiero enfocar 100% ya a la parte de fisioterapia intrahospitalaria, hice un recuento, hice una parte de una encuesta a varios colegas de diferentes hospitales, en los cuales estuvieron 15 hospitales involucrados en esta encuesta que utilicé por Forms. Eran 15 hospitales y de estos 15 hospitales, 4 hospitales solamente realizan interconsultas en el área de fisioterapia. Muchos de ellos me comentaron que eran porque venían fisiatras de otro lado, que no estaban fijos en su hospital, entonces a veces como que les era complicado mantener eh, pues una consulta interhospitalaria. Las otros 4, pues justamente son hospitales que permanecen y que tienen la parte activa de esta área de fisiatría. Entonces, a partir de estos 15 hospitales que hice como el reencuentro o la parte de esta encuesta, me salió que justamente 3 de cada 30 pacientes son los únicos que son remitidos a evaluaciones posteriores. Esto quiere decir que después de que un paciente hospitalizado lo mandan nada más a la parte de fisiatría para controlar un poco el manejo del dolor por un paciente que estuvo en jaula estos tiempos. Entonces, si trato como de hacer un poco de estrategias y un poco de números, realmente no estamos teniendo ni siquiera el 10% de un avance multidisciplinario con el área de fisioterapia.
Entonces, llegué como a esta parte de los números, que el 87% de los médicos realmente no remiten a los pacientes a fisiatría. Y esto solamente hablando de la parte intrahospitalaria, que ahora es un número muy elevado, pero pues ya hemos bajado en cuanto a pacientes posquirúrgicos o pacientes geriátricos en este punto. Entonces, solamente este porcentaje me lo quiero enfocar en fisioterapia intrahospitalaria. Entonces, pues justamente, lo que quiero como recalcar es que la fisioterapia es algo que no tendría que tener un costo, pues no sé si extra, que, o manejarlo así, o que sea como a otra cosa del otro mundo por ponerlo como sobre la mesa, porque cuando nosotros hacemos unas evaluaciones fisiatras, nosotros estamos conscientes como fisiatras que el principal problema, pues no es que le duela como la parte de la cadera, digamos, por el estilo. O sea, voy a poner un ejemplo, tenemos dos pacientes, un paciente que tiene dolor articular de la parte de la cadera, del coxofemoral, que tiene contracturas, que tiene dolor paravertebral, eh, pues que tiene dolor para poder posicionarse para ir al baño, pues un poquito dejando en claro ese tema. Ahora, el otro es un paciente que igual tiene problemas de articulación coxofemoral, pero está hospitalizado por un tema renal o por un tema de gastroenteritis, o un poquito vamos allá a este tema del renal, pues es un paciente que necesita tener fluidoterapia. Los dos pacientes son de diferente, tienen el mismo pues como padecimiento, pero no los podemos tratar igual, porque tenemos al paciente geriátrico, tenemos al paciente renal que tiene que estar en fluidoterapias en un hospital. Tenemos al otro paciente que nosotros vemos externamente. Entonces, nuestro paciente que tiene enfermedad renal y que tiene este dolor se queda en el hospital. Ahora, los dos tienen el mismo componente, pero ¿cómo vamos a tratar de ayudar más a este paciente que esté hospitalizado? Las evaluaciones llegan a ser diferentes y tienen que ser en cuanto nuestro paciente permanece más de 48 horas en un hospital. Si tu paciente permanece más de 48 horas en un hospital, ya es muy propenso o hospitalizado a que pierda atrofia muscular, esta debilidad generalizada, que los rangos de movimiento se nos empiecen a disminuir, que la parte de las contracturas que empiecen a tener, a lo mejor no de un inicio unas úlceras por postración, pero ya tu paciente completamente cambia, o sea, su biomecánica está tratando de adaptarse. Entonces, la evaluación que vamos a tener con este paciente va a ser muy diferente a la que tenemos con nuestros pacientes que llegan al área de fisiatría, perdón, continuamente en consultas. Entonces, nosotros tenemos que tener este enfoque general. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar o lo que nosotros vamos a hacer en este tipo de evaluación fisiátrica va a ser completamente diferente. Nosotros diariamente, y está establecido que en pacientes hospitalizados necesitamos manejar rangos de movimiento, bueno, necesitamos medir los rangos de movimiento de cada una de las articulaciones. Esto va de la mano justamente para determinar desde dónde empezamos y hasta dónde podemos terminar. Empiezan a tener en pacientes con este problema, pues rangos de movimiento disminuidos, empiezan a tener justamente dolor también a la flexión, a la extensión. Necesitamos medir esta masa muscular, determinar qué tipo de ya atrofia nos puede estar presentando. Necesitamos ver la postura que permanece nuestro paciente en una jaula, las contracturas que vamos a presentar y por supuesto el dolor. Y lo más importante, y a lo mejor lo que muchos no nos damos cuenta, son las condiciones de la jaula. Entendemos que algunos pacientes necesitan tener a lo mejor un poco más de reducción de espacio porque se azotan, porque son más nerviosos, necesitan tener un poquito mayor de control, pero es un paciente que a lo mejor sí se está azotando continuamente, pues tendríamos que tener un poco de, pues algunas barreras, tener algunas cobijas, tener algunas toallas para evitar justamente que nuestros pacientes se golpeen. Y entonces, si ya son pacientes que van a permanecer a lo mejor más de 48 horas, creo que todos tenemos en los hospitales los famosos SLATs, entonces no son nada cómodos para nuestros pacientes y mucho menos si son pacientes que ya están empezando a tener postraciones, que nada más se la pasan de decúbito lateral de un lado, del lado izquierdo y a un decúbito lateral del lado derecho. Entonces, estas son algunas imágenes de las cuales nosotros hacemos como fisiatras en las mediciones de rangos de movimiento. Esto es una goniometría en las cuales tenemos que medir la parte de la flexión, de la parte de la extensión de cada una de las articulaciones y de ahí determinar, ¿vamos a perder rangos de movimiento en un paciente intrahospitalario? Sí. ¿Vamos a perder la parte de músculos? Sí, también. Lo importante también en este punto es que no los perdamos tan repentinamente como es este 2% que nos mencionan en este artículo. Lo que necesitamos es sobre todo que nuestras articulaciones estén en constante movimiento.
Entonces, los pacientes hospitalizados normalmente tienen problemas en la parte de oxigenación, la parte de la perfusión tisular, empiezan los cambios metabólicos, diarreas, fiebres, problemas en micción, desnutrición, recuperaciones de algunos de procesos posquirúrgicos que necesitan pues tener mayor tiempo de recuperación y sobre todo las lesiones de músculo esqueléticas, que es justamente en lo que un poquito me voy a basar más. Entonces, como ya lo he dicho, las desventajas que vamos a tener en estos pacientes que empiezan a tener un tiempo prolongado de hospitalización, pues lo que vamos a tener es que vamos a tener una reducción a la musculatura. Esto quiere decir que también cuando nosotros demos de alta a un paciente, nosotros simplemente, y nos ha pasado yo creo en todos los hospitales, que es como ya se va el paciente, entonces lo que hacen es como cargarlo, darle soporte y el paciente va como un poquito pues atáxico, pues va débil, a final de cuentas no hay un músculo que ya sostenga esta parte del cuerpo. Entonces, ha dado esto, pues hay una atrofia muscular, hay un acortamiento de estas propias fibras que estamos teniendo en nuestro cuerpo, empiezan las contracturas. Hay que recordar que las contracturas son como en humanos. Si nosotros amanecemos chuecos, dormimos mal del cuello, traemos como toda esta molestia, a lo mejor toda la mañana porque es dolorosa y nos empieza a limitar como el movimiento del cuello. Entonces, las contracturas que no se tratan son las contracturas que también te empiezan a limitar propiamente el movimiento de estas articulaciones. Entonces, no una contractura, no podemos no tratarla. Esta misma contractura va a hacer que los músculos se nos tensen más y así empezar a evitar justamente que nuestro paciente empiece a tener un buen movimiento. También pensamos a tener como la disminución de producción de proteínas musculares, los ROMs disminuidos en tanto flexión, en tanto extensión y en algunos casos, en algunas articulaciones, pues vemos la aducción y la abducción y la abducción. Entonces, también podemos empezar a ver que hay una disminución en la capacidad de ejercicio. Pacientes que salen después de unas semanas o días de hospitalización, son pacientes que les tarda muchísimo tiempo en esta parte de recuperar la parte cardiovascular. Ya no aguantan los pasos como antes. A lo mejor antes aguantaban 10 minutos, a lo mejor 15, 20 y ahorita nada más nos están aguantando 5 minutitos después de salir de hospital. Entonces, la intolerancia al ortastismo, que es justamente la capacidad de nuestros pacientes como que se levanten y que puedan caminar bien. Entonces es cuando caminan como un poquito atáxicos por la debilidad que está generando la parte del músculo. También encontramos estreñimiento intestinal porque son pacientes que no están caminando, que no hay como estos movimientos intestinales. Entonces, por ende, pues son pacientes que tampoco pues les va bien esta parte gastrointestinal. Empezamos con las úlceras por presión o por compresión, que esto también va de la mano y sí creo actualmente que las úlceras por compresión, una es por la pérdida de masa muscular que está teniendo nuestro paciente y dos, justamente por dónde va a estar acostado nuestro paciente. Pacientes sobre todo grandes, que son los que más vemos con úlceras por postración, son pacientes que todavía tenemos que tener el doble de camas de protección, el doble de estimulación motora, porque necesitamos que no nos pierdan tanta masa muscular como lo hacen. Entonces, también por eso que nos llegan a salir estas úlceras. La acumulación justamente de secreción pulmonar, esto como lo vamos a ver, al permanecer siempre en decúbito lateral, porque la mayoría de los pacientes que ya están en el hospital o en cuidados intensivos, la verdad es de que la mayoría están en decúbito lateral. En ocasiones sí los llegan a mover, pero pues llega a ver justo esta parte de la acumulación, la secreción pulmonar, porque están todo el tiempo de un lado. Entonces, lo más importante es cuando inicia una fisioterapia en un paciente hospitalario. Cuando el paciente llega a permanecer más de 48 horas en un hospital, es en ese momento donde nosotros tenemos que recurrir a la parte fisiátrica. Ahora, también quiero decirles que esta plática también quiero que ustedes tengan algunas bases por si un fisiatra no está como tan a la mano y que son algunas cosas que nosotros podríamos hacer. Ahora, siempre les voy a recomendar que busquen a su fisiatra de confianza. La verdad es que actualmente somos un grupo ya más grande que nos estamos dedicando a esta área. Entonces, pues no hay pretexto de que no nos puedan echar una llamadita a cualquiera de los fisiatras que estamos en la Ciudad de México, pero también no esperen como que hasta el último momento para tratar de hacer algo, porque también para nosotros como fisiatras, pues el tiempo en la parte muscular, pues es oro. Entonces, cuando un paciente permanezca más de 48 horas en este hospital, este paciente ya es candidato a la parte del área fisiátrica.
Entonces, nosotros lo que estaríamos haciendo es hacer un plan fisiátrico individualizado y completo. El paciente va a necesitar, y otra de las preguntas es, ¿el paciente necesitará fisioterapia después de darlos de alta? Esto va, ya no se hizo fisioterapia intrahospitalaria, el paciente tendría que ir a fisioterapia después de un proceso de cuidados intensivos, sí. O sea, realmente es que sí lo necesitamos porque el objetivo este es de que nuestro paciente siga teniendo una calidad de vida, que se vuelva a restablecer estas funciones motoras, que vuelva a ser un paciente que tenga la capacidad de permanecer en cuadripedestación, que sea capaz sencillamente de pararse y poder ir al baño. Eso es lo que más necesitamos. A final de cuentas, lo que más vamos a buscar es pues justamente que nuestro paciente siga teniendo esta calidad de vida y siga siendo un paciente que no necesite tanto apoyo por la parte de sus propietarios. Entonces, nuestros planes fisiátricos en la parte de intrahospitalaria nos vamos a dedicar completamente al control del dolor. La mayoría de nuestras modalidades están enfocadas al control de la analgesia, del control de la inflamación y en general la fisioterapia nos vamos a encargar de esto. ¿Qué beneficios vamos a tener también nosotros si empezamos con un control de dolor por la parte de las modalidades de esta área? Pues justamente también les ayudamos a tener una disminución de fármacos. Si es un paciente que tiene demasiados fármacos, lo que nosotros podemos hacer, pues justamente al controlar un proceso de inflamación sistémica también con algunas modalidades, vamos a poderles también ayudar a esta parte de la disminución de fármacos. También lo que vamos a hacer y lo principal que necesitamos en esta área es evitar las atrofias musculares. Necesitamos que sea un músculo funcional. A lo mejor no necesitamos que el músculo nos crezca demasiado porque vamos a tardar muchísimo tiempo en formar un músculo grande, un vientre muscular grande. Lo que sí necesitamos es que ese músculo sea capaz y sea funcional de cumplir como las cosas naturales como es pararse e ir al baño en este punto. Entonces, también lo que nosotros vemos en este lado son los edemas. Es muy común que en los pacientes en la parte de intrahospitalarios presenten edemas porque permanecen en una sola posición. También nosotros nos dedicamos a evitar estos edemas. Los evitamos y también los podemos llegar a controlar. Entonces, también les voy a explicar un poquito qué es lo que nosotros hacemos en edemas. Y en úlceras. En úlceras también lo que nosotros aplicamos es para tratar de cerrar un poquito esta herida y pues vamos aquí en la mano con el manejo de heridas con la parte de medicina interna. Pero sobre todo siempre voy a recalcar que nosotros estamos hechos para la calidad de vida. Bueno, estamos hechos para muchas cosas más, pero la calidad de vida es uno de nuestros principales objetivos en esta área de fisiatría. Necesitamos que estos pacientes se vayan sin dolor y sobre todo se vayan con un músculo funcional. Entonces, la importancia de la movilización temprana es que nos va a ayudar al sistema a estimular el sistema nervioso y mejorar los sentidos. Ahora, un paciente que está completamente hospitalizado también es un paciente que está en constante ansiedad, en constante estrés. Entonces, también lo que nosotros va a ayudar como esta movilización es que el paciente tenga pues mejor pronóstico en este punto uno muscular y también si nos vamos a la parte de ansiedad. El reclutamiento de las fibras musculares las vamos a estar potencializando, vamos a tener un mejor aporte sanguíneo, nos va a ayudar también a la mejora del acondicionamiento cardiovascular, vamos a evitar el dolor y la reducción de edemas. Ahora, no solo nosotros nos vamos a dedicar a las movilizaciones pasivas, también existen actualmente las movilizaciones activas, pero siempre van un poquito más de la mano cuando ya el paciente está un poco dado de alta. Estos son los principales ejercicios que yo les recomiendo y que nosotros, eh, pues, estamos, haciendo en esta parte de los hospitales. En la principal, y la verdad es de que son ejercicios que no nos cuestan absolutamente nada que hacer. Al contrario, vamos a ver muchísimas mejorías. Entonces, la termoterapia en este punto son costales de semillas prácticamente, un calcetín, rellenarlo de arroz, meterlos a los microondas, es una termoterapia muy factible para estos pacientes. ¿En qué nos van a ayudar? Pues justamente vamos a tener un aumento de la temperatura local en la parte de las articulaciones, por lo cual nos va a dar una vasodilatación, mayor aporte de sanguíneo, una relajación muscular, nos va a evitar a que estas articulaciones estén un poquito más calientes y evitar un poco la parte de la rigidez. Pero es muy importante también que la termoterapia la sepamos usar, no la vamos a poner un paciente que no sea candidato para la parte de la termoterapia. La termoterapia la vamos a ocupar
con esta parte de los costales de semillas. Vamos a aplicar principalmente en articulaciones de carga, como es la parte de los codos, como es la parte de la cadera, de 10 a 15 minutitos. Esta la pueden hacer de 2 a 3 veces al día. Todas estas indicaciones, personalmente a mí me gusta dejarlas en el área de medicina interna. Estas indicaciones nos hacen nuestros médicos auxiliares, que son como los encargados prácticamente de estos pacientes. Y también empezamos con algunos movimientos pasivos. Los movimientos pasivos pues nos van a ayudar a ganar un poquito estos rangos de movimiento o evitar que se pierdan un poquito más. Es muy importante que los movimientos pasivos los sepamos hacer. Igual ahorita incluí un video para que nosotros sepamos correctamente cómo hacer esta parte de estos movimientos. Lo más importante es no hacer estos pivotes que nosotros hacemos normalmente con las articulaciones, que es como tratar de evitar hacer, o sea, estar en constante estrés la articulación. Estos movimientos pasivos en pacientes intrahospitalarios se tienen que hacer de 4 a 5 veces al día, porque son pacientes que permanecen 24 horas sin algún movimiento, entonces, y sobre todo, pues no llegan a estar en cuadripedestación. Entonces, necesitamos que estas articulaciones estén en constante movimiento. Necesitamos hacer, o esto es como el protocolo que nosotros realizamos en el hospital, que es repeticiones, perdón, de 3 flexiones con intervalos de descanso de 4 segundos y sosteniendo cada movimiento. Igual ahorita con el video les puede llegar a quedar un poquito más en claro. El cambio de posición, que es el que casi siempre todos hacen, pero es muy importante cómo hacer esta parte de este cambio de posición. Hay que acomodar y que hay que movilizar al paciente lo más óptimo posible. Nos pasa que muchas veces el de adelante lo gira antes, el de adelante lo gira atrás. Entonces, tampoco se trata de solo cambiarlos por cambiar. Necesitamos estar en constante coordinación para tener estos cambios de decúbito de un lado al decúbito del otro lado. Esto justamente nos va a ayudar a evitar estas úlceras por postración que pueden tener nuestros pacientes. Esto se recomienda cada 2 a 4 horas, de preferencia los ponemos de 2 horas cuando son pacientes, pues, de talla grande. Entonces, sí tienen que estar todavía en constante, pues, movimiento. Lo que más se recomienda es el uso de colchones, mantas que nos ayuden a alinear completamente, el cuerpo. Entiendo que muchas veces, perdamos las cobijas y por eso no les pidamos a los pacientes, pero también si es un paciente que va a permanecer mucho tiempo, estoy seguro que a los propietarios no les va a pesar absolutamente nada que se pierdan sus 4 cobijas. Entonces, hay que darle también esta parte de hospitalización digna a estos pacientes que de por sí ya están mal y todavía no son las jaulas tan cómodas. Necesitamos darle como esta parte de importancia. Entonces, entiendo las políticas que todos los hospitales tenemos, pero son pacientes que ya están en cuidados intensivos, que ya van a permanecer mucho tiempo con nosotros. Entonces, si nosotros tratamos bien desde la parte hospitalaria, todavía el paciente la ve muchísimo mejor. Ahora, la cuadripedestación la empezamos a hacer ya en pacientes que empiezan a tener un correcto avance. Esto me gusta hacerlos justamente con ayuda de peanuts, como estos inflables que nosotros tenemos, o puede ser como cobijas enrolladas o toallas, donde nosotros vamos a poner a nuestro paciente en cuadripedestación, que esté apoyando correctamente la parte delantera de los miembros y la parte trasera de los miembros. Esto para que sea el paciente pueda aguantar como su propio peso otra vez. Es muy cansado. Cuando los pacientes los paramos por primera vez en cuadripedestación, les tiemblan todos los miembros. Entonces necesitamos ir también poco a poco a que nos aguanten ese peso que está teniendo. Entonces, esta cuadripestación a mí me gusta hacerla a 5 minutitos, pero siempre voy de la mano que cuánto me puede aguantar el paciente. Hay veces que los pacientes solo nos aguantan 2 minutos, entonces tampoco hay que exigir en este punto porque también, pues apenas están recuperando también del tema cardiovascular de estar tanto tiempo en postración. Entonces, dependerá de la tolerancia de nuestro paciente. Ahora, los ejercicios propioceptivos también nos van a ayudar justamente a estimular la parte sensorial, ubicada también los músculos, tendones, piel, la propiocepción pues propia. Esto también nos va a ayudar a la mejora del control postural. Algunos de estos ejercicios pues son con cepillos, una terapia de roce para activar un poquito más a esta parte sensorial. Estos ejercicios de cuadripedestación donde también podremos empujar ligeramente hacia adelante y ligeramente hacia atrás para que también haya una carga compensatoria de ambos lados. Series de minutos de 3 por cada miembro, también lo podemos hacer, que es justamente donde el miembro está posicionado y nosotros vamos como empujando hacia abajo.
Estos son los ejercicios pasivos. Hay que recordar que vamos a empezar desde las falanges. Muchas veces eh, hacen las flexiones y extensiones de cada una de las articulaciones y olvidan las falanges. Entonces necesitamos hacer los movimientos de extensión y necesitamos hacer los movimientos de flexión. Nosotros aquí estamos extendiendo y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar 4 segundos entre cada uno de los movimientos y sostener. Entonces ahí estamos haciendo flexión, esperamos 4 segundos y nos vamos a la extensión. Ahora nos vamos también con la parte de los tarsos, nos vamos haciendo flexión, nos vamos haciendo extensión. Vamos con la parte de las rodillas, flexión, extensión de cada una de las articulaciones. Es importante, pues justamente en algún punto evitar estos pivotes que justamente es como les mencionaba, que es como esta parte donde agarran la articulación y van como tratando de exigirle un poquito más y pues también es mucho estrés lo que permanece esa articulación. Entonces necesitamos tener estos movimientos pasivos. Los movimientos pasivos los podemos hacer todos actualmente. Entonces, es uno de los principales ejercicios que sí o sí tendrían que estar en nuestros pacientes en cuidados intensivos. Ese es justo un soporte que nosotros utilizamos, es un fit bone, lo cual nos va a ayudar a que nuestro paciente esté en cuadripedestación. Recuerden que el 60% del peso de nuestros pacientes está distribuido en la parte de los miembros torácicos y el 40% está en los miembros pélvicos. Entonces, necesitamos que este peso proporcional también nos esté favoreciendo. Entonces, lo que nos va a ayudar el FitBone es a que también el paciente tenga la capacidad de permanecer por unos momentos en esta posición. Hay pacientes que no nos aguantan y tenemos que cargarlos, también hay que apoyarlos. Este es otro paciente, me gusta poner esta foto cuando damos el tema de intrahospitalarios, porque justamente lo que nosotros hicimos, para empezar, pues es un paciente que tiene síndrome vestibular, pues bastante agudizado. Lo que nosotros hicimos, pues justamente es que la mayoría del tiempo permaneciera en decúbito external, lo cual nos va a ayudar también un poco a la parte de la fisioterapia pulmonar, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero nosotros, pues en este punto podemos aventarnos 80 cobijas si es necesario. Es un paciente que permaneció, me parece, como una semana en el hospital, entonces necesitamos que estuviera lo más cómodo posible, porque aparte es un paciente que no se podía parar por sí solo. Y es otro paciente que pues tenemos como la parte de la termoterapia, que son estos costalitos sencillos de semillas y esta es justamente la posición correcta. Hay pacientes que no nos van a dar como la parte de la altura. Lo que nosotros hacemos es buscar esta altura en la parte del abdomen. Entonces podemos utilizar la parte de algunas toallas o la parte de algunas cobijas. Este es un ejercicio también propioceptivo en la cual vamos a hacer ligeros balanceos hacia adelante y hacia atrás. Entonces las articulaciones van a estar, y sobre todo los músculos, haciendo un poco de esta contracción. Aquí estamos teniendo la contracción isométrica, la cual nos va a ayudar muchísimo. Y pues aquí estamos teniendo la concéntrica y isométrica, me parece. Entonces, son algunos ejercicios que la verdad hacen la diferencia en nuestros pacientes hospitalizados. Ahora, otro de los principales problemas que tenemos en estos pacientes es que casi siempre presentan edemas. Entonces, hay masajes linfáticos que nosotros utilizamos en esta área. Este masaje linfático es como el primer paso para hacerlo, es que debemos de masajear la parte del linfonodo más cercano al proceso de edematización por 2 a 3 minutos con movimientos circulares y tendremos que hacer un masaje de distal a proximal. Recuerden que tenemos que hacerlo desde abajo hacia arriba, hacia donde está nuestro linfonodo. Si nosotros lo hacemos de proximal a distal, lo que nosotros estamos haciendo es todavía provocar más edema. Entonces, también recuerden que el edema es doloroso. Entonces, no porque sea un masaje linfático, también sean como los de humanos. O sea, también hay que tener una constante presión, pero no al punto de llegar a lastimar también a nuestro paciente. Eh, la terapia también compresiva nos ayuda muchísimo. Esto quiere decir que necesitamos una bolsa de crioterapia. Personalmente, a mí me gusta más hacerlas, que es una bolsa de Ziploc, ponerle agua, ponerle un chorrito de alcohol etílico, meterlo al congelador. Entonces, el alcohol no se congela, entonces nos va a generar una compresa fría moldeable. Entonces, esto todavía nos va a ayudar a que no sea como
tan incómoda una para el paciente y que sea óptima, porque muchas veces al ser tan dura, nos llega a solo localizar el frío en una región y en las otras regiones, pues al ser como toda que no está uniforme, pues no nos llega a hacer una completa crioterapia. Entonces, esta crioterapia que es un poco más moldeable, nos va a ayudar muchísimo. Entonces, en esta bolsa lo que vamos a hacer es hacer un vendaje, vendar la parte del miembro, poner nuestra compresa fría y volver a vendar. Ahí ya sí tenemos que hacer como una ligera presión para que nos ayude a esta parte de una terapia compresiva que nos va de maravilla con los procesos de edematización. Lo que se recomienda de este masaje es que lo podamos hacer 2 veces al día. Lo que nosotros hacemos es justamente hacer masajes circulares en nuestra parte de nuestro linfonodo y empezar con un masaje hacia arriba. Y es un masaje que sí necesita tener esta presión para que nos ayude a drenar un poquito más. Los edemas los presentan muchísimo estos pacientes, entonces esto nosotros esto personalmente sí lo hacemos en el hospital donde yo trabajo, por justamente la presión que nosotros empezamos a ejercer. La otra está, pues, la más conocida, terapia láser. No me quise meter tanto en las modalidades, sin embargo, hay miles de modalidades que nos van a ayudar. Quise poner un poquito las principales y sobre todo las que la mayoría de los hospitales actualmente tienen. Eh, Otros hospitales tienen un poquito más de modalidades, a lo mejor tenemos otra, pues, otras modalidades, pero quise poner las principales que cualquier hospital ahorita, actualmente podría llegar a tener. La terapia láser, la verdad es de que la mayoría de nuestros equipos son portátiles, entonces son equipos que nosotros podemos llegar a que nosotros llevamos en nuestra área a la parte de hospital. Entonces, la terapia láser es muy buena, nos va a ayudar al control de dolor, a la disminución de la inflamación. Está diseñada para acelerar estos procesos de reparación tisular, y sobre todo lo que vamos a manejarlo son en estas articulaciones. No nos genera estrés, es una de las modalidades menos invasivas. Se puede aplicar aunque el paciente esté ligeramente inestable, por así, o estable. Em, Esto quiere decir como que es un paciente que a lo mejor está en postración y nos ha querido mover, pues no es una terapia que necesitemos como tener tanto control o tanto movimiento de él. Entonces la podemos aplicar sin ningún problema. La podemos llegar a aplicar también una vez al día, entonces también nos puede ayudar bastante esta terapia. Y pues nosotros pues llevamos los láseres al área de medicina interna. Esta es una de las modalidades más importantes en nuestra área y sobre todo porque lo que necesitamos es hacer una electroestimulación neuromuscular. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con estas corrientes eléctricas, lo cual nos va a dar esta parte de contracción. Vamos a tener estas contracciones controladas a un grupo muscular en específico que nosotros quisiéramos tratar. Son pacientes que no, esta terapia son pacientes que no nos llegan a cargar el peso de esta forma activa, nos ayuda a evitar la parte de una atrofia muscular y nos llega a preparar el músculo para cuando nuestros pacientes necesiten ya hacer una estimulación pues más activa de su parte. Ahora, no es lo mismo y siempre nos toca que nos dicen, ay, les vas a poner TENS o siempre es lo que nos dicen en esta parte. Hay que determinar que la electroterapia se divide en dos. La electroterapia es general, existe la electroestimulación y la electroanalgesia. Las 2 las podemos utilizar en estos pacientes. Una, la electroanalgesia, por su nombre lo dice, nos va a ayudar a controlar el tema del dolor, y la electroestimulación nos va a ayudar justamente a tener estas contracciones controladas para que el músculo esté trabajando, ya que no lo está haciendo por sí solo. Entonces, lo que nos va a ayudar es tratar de evitar un poquito esta atrofia tan generalizada que estamos teniendo. Entonces, esto es como más o menos se ve un poquito la parte de la electroestimulación. Muchos trabajamos con la parte de regiones, otra parte directamente en el músculo. Eso justo va a depender de cada uno de nosotros como fisiatras, pero justamente si lo notan, pues es esta capacidad donde está la corriente eléctrica y está teniendo una contracción en la parte del músculo. Entonces, hay otra área que todavía no está como tan, como que todavía no lo hemos estudiado al 100% o al menos en México, que está la parte de la fisioterapia respiratoria. Ahora, la fisioterapia respiratoria, la mayoría de las veces, si lo tratamos de traspolar a medicina humana, a medicina veterinaria, pues la mayoría de
de las cosas que tendríamos que hacer, pues nuestro paciente tendría que estar sedado. Entonces, tampoco se trata de eso. Estamos tratando de buscar cuáles son las mejores opciones para estos pacientes para ayudarlos a una fisioterapia respiratoria. Estos pacientes, al permanecer mucho tiempo en decúbito lateral, empezamos a presentar atelectasias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitamos para que estos pacientes no tengan pues un poquito más de moco a vía pulmonar? La posición es lo más importante en estos pacientes. No tenemos que dejar que nuestros pacientes permanezcan en decúbito lateral, porque es una posición que nos llega a hacer edemas, nos llega a tener un poquito más de problemas. Lo que se recomienda, y estas imágenes me gustan mucho del libro de fisiatría de Ricardo, es justamente esta parte donde les hacemos como un mini corralito para tener esta posición external, bueno, de cúbito external, que es la que más nos va a ayudar. Uno, nos ayuda a evitar esta parte de las úlceras, como ya lo mencioné, y a la parte de la calidad del pulmón, o sea, que tenga más capacidad de expander, que sea simétrica la capacidad en la cual el pulmón esté trabajando, por lo cual el paciente va a tener mayor volumen de inspiración. Nos va a ayudar a que tenga menor reducción de trabajo respiratorio, que le cueste muchísimo menos el estar respirando y por lo tanto nos va a ayudar a la oxigenación. Entonces, pacientes hospitalizados que también no se puedan mover, esta es de las mejores posiciones. Hay que utilizar la parte de toallas, la parte de lo que tengamos en este punto para que nuestro paciente esté lo más posicionado correctamente posible. Esta es una hoja intrahospitalaria que yo manejo personalmente, solamente esta la utilizo para los pacientes intrahospitalarios. Ojalá se alcance a ver un poquito más, que son justamente los datos del paciente, el motivo de consulta, que esta parte es la intrahospitalaria, dependiendo de cuál es uno de los diagnósticos que vaya a tener, el estado general al ingreso, que yo necesito saber qué, pues ahora sí que qué tan mal está este paciente para nosotros determinar qué tanto sí podemos hacer, qué tanto no, y cuándo iniciar y cuándo sí. Las evaluaciones musculoesqueléticas con la parte de la goniometría. A mí me gusta muchísimo utilizar la parte de la fisioterapia intrahospitalaria, que yo tengo que hacer una evaluación diaria. Entonces, esto es lo que yo manejo en la parte de la consulta intrahospitalaria. Igual yo no tengo tema si alguien la necesita, digo, no es la mejor, pero es un poco funcional por si alguien la necesita, sin ningún problema, me puede enviar un mensaje y se las envío. Y ahora, justo un poquito para terminar este tema, cuando tus pacientes se van después de este tema hospitalario, lo que necesitamos es también que vengan a la parte de fisioterapia. Necesitamos que estos pacientes vuelvan a tener esta masa muscular, a lo mejor no al 100 como la tenían, pero necesitamos tener estos músculos activos. Ya es cuando nosotros empezamos con las modalidades, bueno, con los movimientos pasivos, perdón, activos, que es un cavaletti, que es como el que todo mundo ha visto en la parte de fisioterapia y que a lo mejor todos piensan que es muy sencillo, pero es uno de nuestros mejores ejercicios terapéuticos, ya que nos ayuda a la parte de la coordinación, a la parte del ejercicio, a que cuando nuestro paciente esté esté pasando cada uno de estos cavaletis, pues todas las articulaciones estén en constante movimiento. Este paciente justamente estuvo hospitalizado, me parece que una semana o más. Es un paciente que también necesitamos que vaya teniendo este ejercicio activo. Este ya es creo que un paciente que después de que se hospitalizó fue yendo algunas veces con nosotros. Son ejercicios que a lo mejor se ven sencillos, pero son ejercicios que este paciente no pudo haber realizado en un corto tiempo. Nos tardamos todavía como 2 semanitas en lo que otra vez se pudiera sostener por sí solo. Entonces, yo solo quiero también como aclarar que la fisioterapia no es el último paso, es una parte del manejo integral desde el inicio de nuestros pacientes. Si en nuestros hospitales hay protocolos para fluidoterapia, para pacientes críticos, para pacientes con problemas gastroentéricos, o sea, si hay protocolos para todo este tipo de cosas, porque no existe un protocolo para afecciones musculoesqueléticas derivadas de un área de cuidados intensivos. Entonces, todos debemos de trabajar de la mano, todos es por el bien justamente de nuestro paciente, justamente me gusta muchísimo la palabra de un paciente que se mueve, se sana y un paciente inmóvil se llega a complicar. No solo tenemos que ver cuando el paciente esté dentro del hospital, sino también tenemos que empezarle a dar calidad de vida después de que se vaya del hospital, que eso va a hacer la diferencia muchísimo más en estos pacientes.
Entonces, pues eso es todo. Espero les haya gustado un poco. Les dejo justamente mi correo por si tienen alguna duda o quieren enviar algo. eh, pues ahí está mi correo y pues creo que eso sería todo. Doctora, muchas gracias por la plática, por la ponencia. Creo que fue un tema, al menos en mi parecer, extremadamente interesante porque en mi concepción o en mi percepción de lo que es la fisioterapia, rehabilitación, pues se centra mucho nada más en la cuestión de cuando llega algún paciente con alguna patología y empezar a trabajar o en prevenir ralentizar estas eh, pues problemas producto de la edad o de alguna lesión, etcétera. Pero ahora saber todas estos manejos que se hacen intrahospitalarios y estos elementos, creo que al menos yo no los conocía a detalle y creo que quizá el quórum coincidirá un poco en eso. Y eso habla pues, la valiosa aportación, la importancia que tiene esta especialidad dentro de la medicina veterinaria, sobre todo con el desarrollo que ha habido de tantas terapias técnicas, tanta tecnología que se está asumiendo ahora y poder conocer estos detalles, a mí se me hace sumamente enriquecedor para mí y para el público, ¿no? Muchas gracias por esta parte, No, doctora. no, muchas gracias. Vamos a revisar, por aquí ya había unas preguntas, bueno, creo que había una pregunta en el chat. Eran Denis Romero, pregunta, doctora, muchas gracias por la información, tengo una duda. En caso de mastectomía, ¿se puede realizar masajes para ayudar a bajar el edema de miembros pélvicos? A mí personalmente me gustaría más con ese pues diagnóstico utilizar la parte de vendajes kinesiológicos. La verdad es de que no los puse aquí, pero la verdad sí, para mí les va un poquito mejor a estos pacientes con el tema de vendaje neuromuscular o bueno, para el edema, la parte de las cintas kinesiológicas, pero también se pueden los masajes. El tema de los masajes, lo que podemos utilizar es el Fluorage. Sí, es el Fluorage, que justamente nos va a ayudar también al proceso de edema, pero yo lo he visto en mastectomías y a mí me gusta más utilizar el tema del vendaje kinesiológico. Perfecto. No sé si tienen alguna otra pregunta en el quórum, en las personas que están aquí con nosotros. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran recapitular o mencionar? Estamos aquí para escucharlos o si quieren escribir la pregunta o la duda, lo que tengan por compartir en el chat, con gusto lo revisamos. Y en este orden de ideas que platicabas ahorita, doctora, de estos vendajes kinesiológicos, este, creo que igual serían, bueno, hay varios, como platicábamos antes de la sesión, que hay varios Ujú. temas o elementos de importancia que queremos abordar el siguiente año pues en productos de difusión y divulgación del área que presido. Y bueno, pues también como parte de lo que la escuela quiere aportar pues al gremio, que es hablar de algún evento relacionado con fisioterapia, rehabilitación, incluso algunos cursos, talleres dentro de este evento, pero también de forma aislada, de manera frecuente. Y creo que esto que mencionas de las vendajes kinesiológicos sería un elemento bastante interesante poderlo abordar y poderlo ofrecer para capacitar a los, pues obviamente desde estudiantes, pasantes y colegas, porque creo que son de los elementos alrededor de esta especialidad que pues, son relativamente novedosos, ¿no? Innovadores y sería interesante abordarlos. Sí, sobre todo lo que justo también nosotros como queremos cambiar en la parte de medicina es que nosotros no solamente nos dedicamos a la parte de pacientes posquirúrgicos o si tuvieran una cirugía, al contrario, somos como todavía algo más multidisciplinario en el cual estamos enfocados a la parte justo de fisioterapia intrahospitalaria, sí, pacientes geriátricos, ortopédicos, neurológicos, hasta existe la parte de la fisioterapia preventiva, fisioterapia para cachorros, que muchas veces piensan que los cachorros no la necesitan, pacientes oncológicos, que la verdad es de que lo único actualmente que saben todos es que la terapia láser no se puede dar en pacientes oncológicos, entonces dan por hecho que ninguna modalidad se puede aplicar en estos pacientes. Entonces, sí queremos
podemos como tratar de dar más información y pues bueno, yo actualmente soy docente de la carrera. Yo estoy muy feliz de que ya no se vayan solamente con un tema o con un tratamiento específico, sino como que traten de hacer un vendaje multidisciplinario, que es lo más importante para los pacientes y que seguramente el área de fisioterapia apenas vamos iniciando y todavía nos falta un largo camino por recorrer. Entonces, sí, o sea, sí, sí quisiera como que sepan que nosotros hacemos muchísimas más cosas. Excelente, excelente. Y qué bueno que haya pues oportunidad de platicar de esto en estos espacios y poder compartirlo, ¿no? Es bastante interesante e incluso creo que hasta es como una parte obligatoria de poder hablar, difundir esto y que conozcan la importancia y las diversas áreas, especialidades del médico veterinario, porque realmente pues tenemos un impacto sumamente importante en la sociedad a través de, en este caso, de los animales de compañía, ¿no? Que hoy por hoy pues tienen un lugar súper especial, súper importante en nuestra vida, en nuestras familias, en el día a día y qué mejor que saber todo lo que se puede pues ayudar o aprovechar en este sentido de que nos da la ciencia, las especialidades veterinarias para poderles ayudar, ¿no? Por aquí Andrés Bernabé comenta, te agradece por la plática. Daniel Guerra dice, excelente plática, muchas gracias doctora, toda la información fue muy clara y ayudará mucho a integrar el área de fisio en los hospitales. María Fernanda Miranda Castillo, muy interesante la plática, doctora, saludos. También recuerden que estas pláticas están, en este momento se está grabando y vamos a tener la lista en los próximos días en la plataforma YouTube de la escuela para que pues visiten el sitio. Tenemos al día de hoy 35 webinars realizados a lo largo del año 2025 de diversas temas, diversos enfoques, todos relacionados obviamente con pequeñas especies. Entonces, dense una vuelta por ahí. También a la página de educación continua, bueno, de la Escuela de Medicina Veterinaria, el apartado de educación continua. Ahí viene una parte de los webinars, ahí vienen los eventos próximos que se van a llevar a cabo. Y también pueden entrar a la parte de webinars, ahí vienen todos los flyers de cada uno de estos eventos remotos. Pueden dar clic y los redirige directamente al video en YouTube. Pueden volver a consultar todo lo que hoy les platicó la doctora Itzel, con mucho detalle y con mucha paciencia y con gran pasión. Entonces lo pueden revisar nuevamente ahí y junto con todas las demás pláticas que hemos tenido. Magali Villalpando dice, muchas gracias, doctora, excelente charla. Dafne Valdés, qué buena plática, doctora, muchas gracias. María Fernanda Martínez Romero, muchas gracias por la plática, doctora. Así que bueno, pues todos felicitándote, doctora, por tu gran aportación. No, muchas gracias igual por la invitación. La verdad de que mientras sigamos creciendo en esta área, todo va para mejor. Excelente. Y esperamos que no sea el único webinar que podamos tener. Y bueno, y también que participes en estos eventos que por ahí estamos platicando y buscando aterrizar para Sí. ofrecer más información. También talleres prácticos, o sea, cuestiones que sean, porque esta especialidad, pues obviamente, digo, todo lo de veterinaria es sumamente práctico, pero en especial esta área creo que Todavía no. amerita el conocimiento en ese sentido, ¿no? El hacer manos, el practicar, etcétera. No sé, Miguel Díaz, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Quieres platicar algo? Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches, Itzel. Antes que otra cosa, el poder felicitarte y compartir contigo que, aunque me integré un poquito tarde, tuve la oportunidad de escuchar algunas situaciones. Te platico, soy estudiante de la licenciatura en medicina veterinaria y bueno, conozco bastante en el tema de terapia física y rehabilitación en el tema humano por practicarlo, pero hay algo que me llama la atención y sería, pues bueno, una consulta en qué momento determinar los diferentes tipos de terapias, ¿no? Por ejemplo, sé que existe la terapia láser, la electroterapia o electroestimulación que comentabas, el tema de soportes, férulas y el tema de kinesio. ¿En qué momento, lógicamente en un tema de la atención a pequeñas especies, a los perritos, o vamos, podemos determinar una terapia u otra? O sea, como que te refieres a cuándo tenemos que utilizar como TENS, electrodos y todas estas modalidades. Así es, efectivamente. Vamos a suponer, bueno, lo digo desde el tema de la medicina comparada, digo de lo que conozco contra lo que estoy estudiando apenas, ¿no? Ujú. Un esguince, por ejemplo,
Anteriormente, pues lógicamente vas al médico y te decían hay que inmovilizar, ¿no? Y bueno, viene una serie de evolución en donde hoy solamente se pone el kinesio y con eso podemos salir adelante, ¿no? Y ya viene una serie de ejercicios, una serie de recuperación, pero hay un momento en donde sí tienes que, sí, por lo menos 3 días, inmovilidad, y a partir de ahí empezamos a colocar vendajes, soportes e incluso el kinesio, ¿no? Y lógicamente la dimensión va desde un 10 hasta un 100% de tensión, pero ¿cómo lo podemos determinar? Tú que tienes un poquito más de experiencia en ello. Pues principalmente el primer enfoque va a ser a la parte del control de dolor e inflamación, siempre y cuando nuestros pacientes no tengan esto hecho como el disminuir la inflamación y el dolor, podemos pasar a la parte activa. La parte activa, si la empezamos antes, como ejercicios activos, lo que nos vamos a hacer es entrar en un círculo vicioso donde vamos a estar vamos a estar desinflamando e inflamando. Ahora, si nosotros nos basamos un poquito más a la parte de las modalidades, la mayoría de nuestras modalidades las podemos utilizar en procesos muy agudos, como por ejemplo, tratemos de traspolar tal vez no un esguince, que no es como tan común en la parte de medicina veterinaria, pero sí a lo mejor, pues no sé, como no sé, un paciente posquirúrgico, digamos pues, así. Un paciente posquirúrgico, lo que hacemos primero es como controlar el tema del dolor e inflamación para que después aproximadamente de 15 semanas, de 15 días, empecemos con un poquito más de la parte activa. Pero lo que nosotros ya estamos usando es la parte de una electroestimulación a lo mejor en los días principales, dependiendo de la atrofia muscular o si presenta una disminución de esta masa, pues ya podemos empezar con la parte de estimulación. Estoy tratando de entender un poquito más tu pregunta y espero te la pueda contestar, pero justamente creo que me preguntabas como cuándo poder iniciar con un proceso más activo, cuánta atención podemos hacer en kinesio, me parece. Sí, efectivamente, así es. En la parte de kinesio, es un área, pues, que actualmente no todos, sabemos como al 100%. Digo, yo estuve actualmente con una doctora que la capacitaron un poquito más en esta área de kinesiología. Dependiendo de qué es lo que nosotros querramos, es determinar qué tanto porcentaje podemos utilizar y que si vamos de distal o si vamos a proximal. Nosotros utilizamos muchísimo vendajes kinesiológicos, sobre todo neuromusculares en pacientes con pérdida de la propiocepción. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una tensión a la parte de aproximadamente como del 20% y tenemos que hacer esta tensión desde abajo hacia, bueno, desde proximal hacia distal para que justamente lo que nos ayude es a hacer la extensión de los miembros pues extensores y que justamente nos evite esta parte de la propiocepción. Dependiendo del vendaje kinesiológico y con el fin que necesitamos, es lo que nosotros vamos a ver. En vendajes de edemas, lo que no necesitamos es tener un gran porcentaje de tensión muscular, porque lo que necesitamos es un poquito esta parte de un drenaje. Entonces, dependiendo la patología a tratar, es el grado de tensión que podemos tener y no podemos iniciar ejercicios terapéuticos o en una parte activa hasta que nuestro paciente no tenga un control de dolor o un control de inflamación. Si no, vamos a entrar en círculos viciosos en cual vamos a inflamar más. Tú, no sé si te medio contesté la pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Y bueno, ya por último, cuando hablas del tema de electroestimulación, igual en este caso se aplican TENS y iones para nuestras mascotas. Pues los TENS, pues justamente, pues es como otro tipo de corriente. Lo que nosotros utilizamos son corrientes BMS o NEMS, en las cuales nosotros ponemos electrodos en la parte, a veces utilizamos en regiones que nos vamos como sacro y nos vamos directamente a la parte del músculo como un cuádriceps o unos semis, o hay fisiatras que también se van como directamente con tu ánodo y con tu cátodo con la parte de la electroterapia, pero utilizamos la parte de estos electrodos de caucho, que son los que normalmente nosotros utilizamos. La verdad es de que de preferencia siempre se va a determinar que se necesita rasurar para no tener como tanta impedencia en la parte de nuestro paciente. Entonces nosotros utilizamos electrodos. Ok, muchas gracias. Y bueno, por último, solamente saber si es necesario en el tema de la aplicación del kinesio, rapar por completo, digo, tomando en consideración que, pues lógicamente, el pelo sería como un obstáculo para lograr las tensiones que necesitamos. Sí,
pacientes, pues, justamente con muchísimo pelo, la verdad es de que no nos va a ir como tan bien en esta parte del vendaje kinesiológico, pero actualmente hay una marca que se llama Betkin Tape, que es una cinta kinesiológica, especializada para nuestros perros, porque justamente, está diseñada que tiene un poquito más de resistencia, entonces sí la podemos poner contra el pelo, también nos ayuda a que es resistente al agua. Entonces, esta marca, se llama Betkin Tape. 100% la verdad es de que si vamos a trabajar con la parte de una kinesiología o con No, la parte ay, de tape, la usamos. Perfecto, muchas gracias, te agradezco. Y bueno, ya nada más por último, en el tema de poder conseguirlo proveedores en México, de esa específicamente. La verdad es de que yo siempre las he pedido por Amazon. Actualmente no sé si tengamos aquí como un distribuidor. Me parece que hay una doctora que está en Revolución, que ya. tiene como un poquito más de este producto, pero yo las pido en Amazon, la verdad. Si las buscas, se llama Petkin Tape y hay de diferentes tamaños. Está el más grande, de 6 me parece, y el de 3. Entonces, la verdad es de que, y te llega dependiendo como en 15 días a lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente, excelente evento. No, me deja mucho conocimiento. Agradezco que me hayan permitido todo el foro hacer las preguntas. Que tengan una excelente y bendecida noche. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Buenas noches. Perdón, otra pregunta en el público? Tenía el micrófono cerrado. ¿Algún otro comentario? Parece que no. Si quieres cerrar con algún mensaje, doctora, algún último mensaje. Pues, solamente que busquen a su fisiatra de confianza. La verdad es de que, pues, lo que más queremos es seguir creciendo y que tengamos nuestros pacientes con un mejor enfoque. Entonces, yo creo que eso sería como la única cosa que podría agregar. Excelente. Y pues bueno, creo que tienen ahí los datos de la doctora Etzel. Ella se encuentra en el Hospital Animalitos ofreciendo Ujú, estos servicios por si gustan consultarla directamente con sus animales de compañía. También, bueno, en la Escuela de Medicina Veterinaria, en el campo clínico, tenemos un área de fisioterapia y rehabilitación, que también está abierta al público, en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 a 1. Con gusto pueden revisar la página de la escuela y contactar a esta área en específico y pues preguntar lo referente a servicios, costos, agenda, etcétera. Con gusto los pueden apoyar. Y bueno, pues sin más, creo que estamos concluyendo con el evento de esta noche. Quiero aprovechar para pues agradecer a todos los asistentes de esta noche, agradecerte, doctora, en especial por tu muchas gracias. participación. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, con este webinar cerramos el ciclo de webinars del 2025. Eh, un agradecimiento muy, muy, muy profundo a quienes semana con semana, mes con mes han estado presentes en estos eventos de difusión y divulgación que pues están realizados con la intención eso de que sean para ustedes, para el gremio, para estudiantes, pasantes, colegas y también para el público en general que sepan y entiendan un poquito de la labor, el impacto y la importancia del médico veterinario en la sociedad y en este caso sobre todo el médico veterinario enfocado en pequeñas especies, ¿no? Ese es uno de los principales metas o de los objetivos de estos eventos. Son eventos que pues no existían anteriormente en la escuela de la federación y que estamos buscando pues posicionar a nuestra escuela como un referente académico con grandes colegas, con académicos de gran importancia como tú, doctora, en esta noche. Así que bueno, pues agradecerles la oportunidad de poder llevar a cabo estas actividades en pro pues, de todos los involucrados con animales de compañía. Y pues aprovechando que estamos por concluir el año y que vienen diversos eventos de celebración, pues desearles una feliz Navidad, un feliz fin de año y que el año que comienza pues esté lleno de cosas positivas, de todo lo mejor para todos, en todos los ámbitos que se desenvuelvan. Y pues sepan que vamos a continuar con estos eventos y diversos más relacionados con educación continua, pues precisamente para dar a conocer información relevante, tanto que lleva a cabo en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Federación Canófila, como en otras actividades que sabemos que son de
de importancia y relevancia. Así que pues a nombre del doctor José Luis Pairó, nuestro director, del licenciado Juan Luis Martínez, nuestro director administrativo, agradecerles por su asistencia esta noche y a los que nos han estado siguiendo semana con semana, pues continuar estos eventos. Así que pues pásenla bonito. Gracias por estar aquí esta noche, por desvelarse con nosotros. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Estaremos en Muchas contacto. gracias. Bonita noche a todos. Muchas gracias. Que pasen bonita noche. Un gusto estar aquí y esperemos continuar con todo esto. Saludos a todos. Buenas noches.